Buenas, ¿cómo le va? Mi nombre es Eliana Florencia Godoy, tengo 23 años y la presente investigación se refiere al tema de balística, que comienza en el siglo XXI. Las características principales es comprender el estudio de distintos tipos de armas de fuego, como medio de proyección y municiones, y asimismo la influencia de las condiciones y circunstancias al momento de la eyección del disparo. Y vamos con el tema de que para analizar este problema hay que tener en cuenta que para hacer el estudio se necesita analizar fuerza, velocidad, aceleración, trayectoria y rotación. Es ahí donde entra la física. Bueno, vamos a hablar con el primer intento, que fue con éxito, fue al descubrirse al autor de un crimen realizado con un arma de fuego a comienzos del siglo XXI. En 1835, Henry Hobart observa protuberancia o abultamiento de una bala extraída del cuerpo de la víctima de un asesinato. Las armas de fuego en ese tiempo eran de avancarga y sus dueños fabricaban sus propios moldes de proyectiles. Si él encontraba el molde, encontraba el asesino. Con esta idea, Hobart se lanza a examinar en la vivienda del sospechoso. Y cuando procedía al registro de la vivienda de uno de ellos, al examinar el molde con la que fabricaba la bala de plomo, el morador de la misma pudo observar que en el interior de la turquesa había una pequeña hendidura. Y ahí procedió a proyectar o fabricar, se le puede decir, un proyectil donde pudiera comprobar con el que se había extraído de la víctima. Pudo ver que el abultamiento eran idénticas. Esto, y se supone con un poco de presión, hizo que el asesino confesara el crimen. Durante el proceso, le mostraron a Herzig un proyectil extraído del cuerpo de la víctima y el revólver propietario de la víctima, del acusado. Este doctor era partidario de la teoría que afirmaba el proyectil, al recorrer el alinma del cañón y gozar con las estrías de esta gran presión. Sufría una serie de marcas y por lo tanto si se realizaba otro disparo con el arma del criminal, el deslizamiento por el ánima del cañón produciría huellas en el proyectil, iguales a la que tenía extraída del cuerpo de la víctima, siempre y cuando el arma empleada fuera la misma. Con esta idea realizó una prueba de disparo, fotografió las dos balas, amplió la foto y sorpresa, se dio cuenta que las marcas que dejaba en las estrías y los campos del ánima del cañón en el proyectil testigo eran idénticas a las que tenía el diputado. Comienzo del siglo XX y poco a poco otros investigadores fueron creando métodos de investigación que irían dando a conocer en sus asesoramientos a los tribunales de justicia. Bueno, uno de ellos es Richard Cockell, que siendo director del Instituto Forense de la ciudad de Leipzig, efectuó las primeras pruebas del desarrollo del cuerpo del proyectil, utilizando negativos de la misma en lámina de cera y óxido de zinc. Si tenemos en cuenta que la bala pasada por el ánima del cañón sufre dos tipos de marcas. Las primeras causadas por las estrías del ánima, que en la bala se convertirá en campo, y las segundas causadas por el del ánima, que darán como resultado las estrías. Podemos llegar a decir que la bala, después de recorrer el ánima del cañón, se convierte en el negativo de este. Aquí estaba la solución. Ahora solo era preciso encontrar estas mismas diferencias en los proyectiles, y esto era solo posible con un buen microscópico. Luego Watt explicó la idea al óptico Max Poser y le pidió que le creara un microscópico para poder verificar. A posterior se unieron el físico John Fisher y el químico y gran especialista de microscopio Graveley, y gracias a esa unión en Estados Unidos, en Nueva York se realizó el primer instituto de balística forense del mundo. Con esta idea del microscopio, Graveley pudo observar gran cantidad de proyectiles disparados por distintas armas de un mismo molde. Pero todo esto no seguían sin estar satisfechos.
Luego de pensar se les ocurrió la idea que le daría a la balística uno de los fundamentos científicos más importantes. Y al fin y al cabo en el campo de la ciencia forense existe la denominación de balística forense como aquella disciplina que analiza las armas de fuego empleadas en los crímenes. Suelen abarcar en los estudios y análisis de los proyectiles y los impactos determinados del calibre del arma disparada. También se ocupa de determinar la correspondencia entre proyectiles y vainas halladas en el sitio del suceso, en el lugar mismo del hecho delictivo. Asimismo, verificar la presencia de residuos de pólvora sobre el blanco, con el objeto de obtener una aproximación de la distancia a la que fue realizado el disparo. Los rifles aparecieron en el siglo XVI, permitiendo mayor precisión y nuevos efectos, debido a la votación impartida en el enigma, impartiendo al proyectil una votación que incrementa la precisión y el alcance. Los proyectiles disparados por los rifles tenían, debido a estas estrías interior del cañón, unas huellas distintivas que permitían averiguar la identidad del arma disparada, debido en gran parte de las estrías o surcos mostrados en el proyectil tras su disparo, dando esa huella distintiva de la identidad. A todo esto luego nos pasamos a las ramas de balística, donde se divide en tres: balística interior, balística exterior y balística de efecto o terminal. La balística interior estudia el fenómeno que se produce en el interior del arma de fuego, desde que el percutor hiera el fulminante y termina hasta que el proyectil abandone la boca del cañón, o sea, del arma de fuego. Y la balística exterior estudia las trayectorias y los efectos perturbadores del medio ambiente sobre el proyectil. Y la balística de efecto, que son causados por el choque del proyectil contra un cuerpo dado o ya definido, hasta que éste queda en reposo. Para finalizar, su conclusión es para profundizar su investigación científica en busca de nuevos conocimientos que despejen sus dudas. El presente nos plantea, en los casos de aclarar, ante la realización de disparos con arma de fuego. Bueno, todo esto entendemos que de balística, que fue, digamos, el comienzo en el siglo XXI, que poco a poco se fueron realizando investigaciones. Todavía se sigue, digamos, experimentando para tener más conocimiento y tener más herramientas para la ayuda forense, y que esto nos permita un poco más llegar al acusado y saber con qué tipo de arma se ha realizado el disparo. A través de todos estos desarrollos, al analizar el caso, se podría encontrar quién sería el criminal. Todo esto se tiene en cuenta la fuerza, aceleración y velocidad de cómo fue efectuado el disparo hacia la víctima. Y ahí podemos entender toda la trayectoria de proyectil una vez que sale de la boca del cañón y lo que provoca al impactar hacia una persona o un objeto. Bueno, sé que me he trabado un poco, pero espero que pudieran haber entendido y bueno, doy por terminado el tema. Muchas gracias.